Bienvenidas a todas y a todos a Radio Andina, un podcast en el cual hablaremos de ciclismo, vamos a recoger experiencias de vida, vamos a recoger un montón de palabras de toda esa memoria histórica que se ha venido tejiendo a lo largo de los años, de las carreras y de los pedalazos alrededor de la región andina. Y el día de hoy me emociona presentar a una de esas personas que no la conocen tanto como deberían, que es Miguel Ángel Rubiano, ganador de etapa en el Giro de Italia, ex corredor World Tour y una persona que ha hecho de la bicicleta su estilo de vida. Bienvenido, Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos y sí, pues gracias por la invitación y acá estamos, ¿no? Pues para hablar de ciclismo. Bueno, y por acá también nos acompaña el señor Andrés Felipe Gutiérrez. Es un gran amigo mío, lo quiero un montón y de verdad para mí es muy emocionante tener dos personas que admiro un montón y es muy chistoso porque Andrés lo conozco hace muchos años, compartimos muchas cosas en la bicicleta, muchas carreras, pero ni siquiera sé por qué inició a montar bicicleta. Conozco más la historia de Miguel Ángel Rubiano, ahorita le cuento, que hasta hoy nos vemos para hablar. Pero bueno, Andrés, bienvenido a su espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contento de ver ese junte de ustedes tres. Siento que van a salir muy buenas cosas y muy interesantes, entonces simplemente agradecerles. Bueno, muchas gracias a ustedes de verdad por venir, por copiar y a todos los que están viendo este capítulo en vivo. No sé si lo vamos a seguir haciendo, pero hoy un éxito total. Entonces, invitados para el próximo que saquemos en vivo con espectadores. Y bueno, vamos a entrar en materia. Acá es un versus, el que coja el micrófono primero. Vamos a empezar con Andrés, porque no me conozco la historia de Andrés de por qué empezó a montar bicicleta. Andrés, ¿qué fue lo que lo enamoró de la bicicleta? ¿Usted por qué resultó echando pedalazos? Bueno, pues toda la vida me ha gustado mucho el deporte. Yo no recuerdo haber estado un fin de semana en la casa hasta tarde, siempre algo buscaba que hacer. Tenía una beca deportiva en la universidad, tuve una lesión y la lesión pues me llevó a la terapia, que era la bicicleta. ¿Qué deporte practicabas antes de la bici? Todos los deportes que sean con liga los practiqué, pero en la universidad pues, estaba becado por fútbol. Entonces era ese volante 6 que daba pata al que fuera, ese era yo. Perdimos un Falcao. Sí. Entonces pues la terapia fue la bicicleta. En la bicicleta empecé a hacer amigos, con los amigos coronábamos pueblitos, luego queríamos más lejos. Y sí, básicamente fue eso. Empezamos con bici de piñón fijo, cuando aquí ni siquiera existía el piñón fijo, sino que adaptaban en una manzana de disco, en vez de poner un disco ponían un piñón fijo. Entonces, pues nada, eso fue como el empezar. No es porque quisiéramos andar en piñón fijo, sino porque era la forma más económica de tener una bicicleta ligera y pues que nos pudiera llevar de cierta forma lejos. Y esa fue como la forma en la que empecé con la bici. Andrés, ¿qué año era ese y cuántos años tenías? Eso fue en el 2012, tenía más o menos 18 años, 19 años. Un poquito más de una década ya pedaleando. Ya se imaginarán cuántos años tiene Andrés y de formas sutiles de preguntar la edad. Y bueno, de Miguel Ángel sí lo he escuchado en varias entrevistas y más o menos conozco la historia de por qué empezó a montar en bicicleta, pero hoy quiero que nos cuente algo un poquito diferente. Y es que, bueno, primero, ¿qué lo llevó a la bicicleta? Y adicionalmente, ¿qué es lo que de verdad despertó el amor? Cuando usted dijo, esta vaina es mi vida, porque hasta donde yo sé, el ciclismo ha hecho parte de su estilo de vida, no es solo correr, no es solo ser director técnico y un montón de cosas más que haces alrededor de la bicicleta, sino en general respiras ciclismo todo el tiempo. Sí, bueno, así es. Yo creo que, bueno, empecé gracias a mi familia, ¿no? Mi papá y el apoyo de mi mamá también, pero fue una época bonita de una época dorada también del ciclismo, que fueron los años, yo nací en el 84, en el año 87, así que mi papá me llevaba
paso a paso, porque carrera tras carrera le da a uno como esa motivación, ¿no? Entonces, ya la primera carrera terminé de penúltimo, la segunda ya de noveno, y así poco a poco, después de unos 3, 4 meses gané una, y así pues digamos que me fui formando hasta pues ser profesional, que fue ya cuando tenía como 21 años. Y digamos que ese fue el momento, ¿no? Cuando yo me gradué del colegio, que ya fue, bueno, vamos a empezar la universidad. Empecé la universidad, hice un año, pero no era capaz de hacer las dos cosas, o sea, de montar en bicicleta a nivel competitivo, de entrenar y de hacer la universidad. Entonces, pues ahí fue donde yo tomé la decisión, dije, voy a dedicar 3 años al ciclismo y si logro ser profesional, seguiré con esto y si no, pues ya me retiro. Y ese fue el momento como crucial. Igual, yo me imagino que tomar una decisión de ese tipo y en Colombia, entendiendo como el contexto social, económico, cultural acá, debe ser un cuento porque ver el ciclismo como una profesión, porque a la final yo creo que el ciclismo es una profesión, Sí. pero pensarlo así en nuestro contexto debe ser muy difícil. ¿Qué barrera se puso ahí en ese momento cuando decides como, no, ciclismo va a ser mi arte, mi vida? Pues bueno, precisamente eso, ¿no? Pues digamos que ya tantos años dentro del ciclismo, porque yo empecé cuando tenía 8 años y a los 17, 18 tomar esa decisión, pues bueno, son 10 años que uno ya lleva ahí metido y decir, no, pues vamos a apostarle todo sí o sí, o si no, pues es un sacrificio como de 3 años, pero algo que le deja a uno de satisfacción de decir, bueno, lo di todo y si se dieron las cosas bien y si no, pues no. Pues al final se dieron las cosas, ¿no? También fue una cosa fortuita. Yo creo que cuando uno sueña algo de verdad y lo interioriza, se cumplen las cosas. Y así fue, tal cual. Porque lo que tú dices sí es cierto. Las carreras en Colombia a nivel juvenil, prejuvenil, siempre han sido las mismas. Nosotros nos preparamos, o bueno, los corredores se preparan para correr una vez al año prácticamente. Corredores de 15, 16 años entrenan todo el año, pero la carrera importante es una sola, en diciembre, que se llama Vuelta al Futuro, son 4 etapas. Y si usted figuró ahí bien y si no, se acabó la temporada, entonces pues no tiene mucho sentido. Lo mismo a nivel juvenil, son 2, 3 carreras en el año que cuentan y el resto ya no. ¿Qué pasa? Entonces pues ahí se pierden muchos corredores. Después cuando mi papá, por suerte, un amigo suyo, mi papá es electricista, un amigo de obra le dijo, no, yo tengo un familiar que es ciclista en Italia. Si quieres lo recomiendo, y me recomendó y pues así por amistad me llevaron a Italia y fui a correr como... ¿Quién era ese familiar ciclista? ¿Quién era esa persona que estaba en Italia? No, era un familiar de un amigo de tu papá. De un amigo de mi papá, sí. Mi papá es electricista y el de la rusa pues él fue el que le dijo, no, yo tengo un sobrino que corre en bicicleta. ¿Y corría profesional o...? No, pues es categoría diletante. Como diletante le llaman, pero son los sub-23. En ese tiempo era sub-26. Ahorita pues es diferente porque ahorita... Que son como los que no están en esos equipos grandes con contratos grandes, pero sí hacen parte como de el pasito que está antes de figurar ya en el ciclismo profesional de Europa, ¿sí? Andrés tiene un contraste muy curioso porque este man estaba becado por la universidad, todo el cuento, y es muy bueno. De hecho es muy disciplinado. Si ustedes van a patios, van a Vuelta a la Sabana, por allá está dándose leñazos con el cuchillo entre los dientes en el sprint. Es una persona también que ha hecho de la bicicleta su vida. Horas, tanto tiempo, madrugadas, un montón de cosas a la bicicleta y no ser profesional, pero ser el referente amateur de muchos. Pues ya que mencionas el tema de contraste, sí me parece bien particular lo que cuenta Miguel, porque yo tomé la decisión opuesta a la que él tomó. Entonces yo estaba en la universidad y pensé fue cómo dejar pasar tantos años que ya estudié para dedicarme a profesional de ciclismo y decidí fue terminar mi carrera. Entonces pues es un poco como la bici simplemente te va encaminando en lo que es tu proyecto de vida, como con el tiempo vas entendiendo que la bicicleta es estilo de vida, es catarsis de muchos temas personales, es incluso el cómo ganarse la vida, porque hoy en día gracias al ciclismo es que pues
es que yo vivo, básicamente, vivo del ciclismo. Pero ¿cómo es ese de vivir del ciclismo? Cuéntanos en este punto un poquito más de tu trabajo y todo, porque de verdad, para mí, lo más curioso de este episodio, que creo que ese va a ser el título, es dos caras del ciclismo. Por eso es que esto es un cara a cara, porque los dos tienen tantas diferencias y tanto en común a la vez. Pero cuéntanos un poco de tu trabajo, ¿qué es lo que haces en el día a día? ¿Cómo es la semana de Andrés Gutiérrez? Bueno, yo trabajo en una agencia de mercadeo deportivo que se llama Maverick. Básicamente lo que hacemos en Maverick es buscar una red de aliados y que con estos aliados podamos generar nuevas experiencias para el ciclista. Entonces, todo el tiempo estoy consumiendo ciclismo, todo el tiempo estoy consumiendo marcas de ciclismo y estoy pensando en cómo mis amigos disfrutarían más de la bici, cómo mis amigos pueden tener mejores experiencias y pues las marcas también cómo pueden brindarles esas experiencias y tener entornos deportivos para las marcas. Entonces lo que yo hago es buscar marcas que quieran impactar al deportista y somos consultores de esas marcas básicamente. Entonces ustedes han visto que Ramo, Electrolit y marcas por el estilo han estado muy cercanas al deportista estos últimos años y es por empresas de consultoría como en la que yo trabajo. Oiga, qué chévere, Andrés. Son dos formas de ver el ciclismo. Bueno, antes de continuar, viene la comida porque el día de hoy estamos en Di Marcela Pizzería. También es un espacio súper ciclista, es de a darle átomos. No, muchas gracias, Andresito, de verdad por prestarnos este espacio, su casa. Así que si quieren venir a vivir ambiente ciclista, las mejores pizzas de Bogotá, una copita de vino, una polita. No, mentira, si están entrenando, no, solo agüita y por mucho Coca-Cola. Vengan a Di Marcela Pizzería porque es un espacio de ciclistas para ciclistas, como muchas cosas que hacemos. Entonces, bueno, pueden ir comiendo frescos, tranquilos, que ahí vamos dando la palabra. Son dos caras del ciclismo, el ex ciclista profesional, el ciclista amateur, y los dos siguen trabajando por la bicicleta. Pero vamos a hablar un poquito de la historia de cada uno en el intermedio para que todos aquellos que no los conocen se hagan una idea y en especial conozcan esa pasión que nos mueve y que los mueve a ellos. Entonces, bueno, Miguel Ángel, en este punto quisiera preguntarte algo y es, ¿cómo fue ese recorrido de estar en Bogotá, toda la cosa? Por ahí yo sé que llegaste a Italia, viviste unos años en Italia, porque es que no les digo, me conozco más la historia de Miguel Ángel. No sé. La verdad es que soy fan, acá lo decimos, ¿no? Pero soy fan de Miguel Ángel. Y vivió en Italia, estuvo con uno de los mejores equipos, que de hecho también me parece algo particular de ese equipo, con la camiseta que está ahí montada, y es que creo que ha sido un equipo que le ha creído mucho a los colombianos, porque ahí estuvo este personaje, pero también por ahí pasaron grandes caras del ciclismo mundial que
se forjaron en Colombia, llegaron a Italia gracias a ese equipo y dieron el salto enorme. Uno de los más representativos, por ejemplo, sería Egan Bernal. Egan Bernal, cuando llegó a Europa, llegó con ese equipo del cual ya nos hablará Miguel Ángel Rubiano. Entonces, cuéntanos, ¿cómo fue como esa experiencia de, bueno, somos buenos, empezamos a progresar, toda la vaina? ¿Cómo fue pasarse a Europa? ¿Cómo fue llegar a ganar una etapa, la etapa 6 del Giro de Italia de 2012? La pueden buscar, y en la heroica para rematar. Cuéntanos toda esa experiencia. Bueno, esa experiencia es un poquito larga porque no viene solamente de ese año, ¿no? Yo creo que es de muchos años atrás. Yo puedo, digamos que, decir desde cuando tomé la decisión, ¿no? Eso fue el año más o menos, el año 2000, cuando dije, no, pues voy a dedicarme al ciclismo. No, año 2002 más o menos, año 2002. Voy a dedicarme al ciclismo y vamos a dar 2 años a ver si paso a profesional. En el 2004, pues yo corriendo los Juegos Nacionales, resultó esto de irme para Europa. Nos fuimos para Europa a correr diletante en una categoría pues, que es antes de profesional. Digamos que traía una escuela muy buena porque aquí en Bogotá yo había corrido mucha pista, casi siempre pista. Yo fui un pistero bueno en toda mi categoría sub-23 y juvenil. En esa época, ¿cuáles eran las pruebas que más recuerdas? ¿Cómo era la dinámica del velódromo? Porque pasa algo que es muy curioso, y es que yo siento que en este punto de la historia del ciclismo está muy alejado el ciclismo profesional de lo que realmente está pasando en la calle, y creo que se pierden muchos talentos. Sí. ¿Cómo fue ese ciclismo en la pista? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, pues acá en Bogotá nos apoyaban, era porque pues la pista es la que da más medallas, ¿no? Y el Instituto de Deportes pues invierte más donde hay más medallas a nivel nacional. Entonces pues yo pues me dediqué a la pista. Corríamos, en esa época no se corría el Omnium, que eran las 4 pruebas que se hacen ahora. Eran pruebas individuales, era la Madison, como siempre, puntos, scratch, eliminación y persecución de equipos. Bueno, esa era mi zona, ¿no? Porque yo era medio fondista, porque ya están las de velocidad, que eso es otra cosa. Cuando fui juvenil, fui campeón nacional de esas pruebas, casi todas, 4 medallas me hice. Y en sub-23, ya cuando fui élite, quedamos de medalla de bronce en los Juegos Nacionales, que perdimos la hora ahí en la Madison con un gran amigo mío que es Armando Cárdenas. Y bueno, pues, pero bueno, eso fue, digamos que mi base en lo que fue pista, que la pista le da a uno mucha destreza en la carretera, como le da como esa actitud de que tienes que ir a competir, sí, como una, no le digo yo como la berraquera de polenta, estar disputando, porque es que grinta. La grinta. Oiga, le voy a contar algo bien curioso. Yo conocí a Andrés y armamos un equipo amateur y toda la vaina. Este man también empezó a dar sus pasos en la pista. También pasó por la pista. Y es muy chistoso porque bueno, también tengo un amor por el piñón fijo, me encanta la pista. De verdad me rinde solo en lo planito. Llega la subida y me quedo. Pero lo disfruto y para mí es muy lindo montar bicicleta con Andrés, porque con el man armamos el tren, nos damos los leñazos en el plan, vamos a atacar el sprint, un cuento, y son cosas que yo creo que solo da la pista. Sí. Pero bueno, Andrés, ¿cómo fue ese comienzo en la pista? Bueno, el tema de la pista fue un poco más por buscar optimizar el tiempo, entonces empecé en Krieger en el velo. Ellos tenían clases sobre las 8 de la noche, entonces me servía salir del trabajo, un hueco de la universidad, algo por el estilo, sacaba 1 horita y ya había cumplido con el entrenamiento. Pero bueno, Andrés, una pregunta, es que ya les cuento por qué esa pregunta que le hacía a Miguel y esa pregunta que te voy a hacer a ti. ¿Cómo conociste Krieger? ¿Cómo llegaste a la pista? ¿Qué fue lo que te mostró que existía eso ahí en la mitad de una ciudad como Bogotá? Que estaba ese espacio que es el velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento. Pues como te contaba, yo empecé con el piñón fijo, entonces dábamos vueltas en la Virgilio y siempre nos gustaba como la velocidad y el tema de, sí, la competencia y la velocidad todo el tiempo. Sabíamos que existía el velódromo, nos acercamos, un día creo que hubo una propuesta que tú hiciste incluso que era como un día de velódromo abierto. Fuimos allá a medirnos, yo cogí el drop, me tiré del peralte arriba y hice clic de una vez como, no sé, yo debo estar acá más tiempo, debo venir más seguido, debo mirar qué puedo hacer en el velódromo.
Ya tenía 22 años, entonces sabía que era el último año sub-23, el último año de poder hacer algo pues deportivamente en lo profesional, pero al contrario de como lo ve Miguel, yo veía en la pista muy pocas opciones porque ni siquiera hay equipos profesionales, ¿no? Entonces si tú no estabas en la liga, pues no podías competir por ninguna medalla y ya pues no servías básicamente. Entonces, pues nada, me lanzo como a probarlo en ese último año, pero bastante difícil, porque en esa época, así como lo dice Miguel, estaba la época dorada también de la pista, que era Edwin Ávila, Jordan Parra, el mismo Miguel, Félix Barón. Era gente que bajaba así del cielo a correr en la pista para mí, o sea, eran como superhumanos, y competir con ellos pues era bastante complicado, ¿no? No, pelarse un sprint con Jordan Parra. Exacto. Tengo algunos recuerdos bien particulares, incluso ya que lo mencionas de Jordan, que estábamos disputando un sprint cuando siento una mano en la cadera y el tipo se lanza como si fuera Madison y yo dije, wow, esto es a otro precio, ¿no? Yo creo que hace falta un esfuerzo y esto es un llamado. Si alguien de una liga de los clubes nos escucha, yo creo que tienen que salir a buscar la gente, mostrarles que existe ese espacio. Yo les quiero contar algo y es que yo casi no conozco el velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento, mejor dicho, casi no conozco nada del ciclismo profesional, sino es por ya mi época en el trabajo, como época laboral, haciendo un montón de proyectos, cosas distritales con parches, porque es que a mí nadie me dijo nunca que existía eso. Por eso es que empecé a hacer ruta tan viejo, después de mil cosas. Pero ahí que lo mencionas, David, también es importante que las personas que podemos llegar a tener una marca de nuestro lado, pues que valoremos y apreciemos lo que nos están dando las marcas, porque nosotros como ciclistas amateur a veces tenemos muchas ventajas que ni siquiera tienen los profesionales. He vivido casos de equipos femeninos, de chicas que no tienen hidratación y a nosotros nos regalan cajas casi que para un producto diario y ellas tienen que racionarlo para toda la semana, entonces también es como que le demos un poquito de valor a lo que es el apoyo por parte de las marcas privadas y sí, sobre todo lo privado, porque pues al tema del Estado nosotros como amateur nunca hemos llegado, entonces quería aclarar eso. Bueno, entonces mensajes por allá para los que nos escuchan y pueden hacer cosas. Pero bueno, continuando con la historia, entonces velódromo. Europa. Velódromo, entonces, bueno, el salto para Europa. En el año 2005 me fui para Europa. Lo que les decía de la buena escuela que traía era porque en la pista entrenábamos mucho, entrenábamos hasta a veces 3 veces al día, 3 veces triple jornada que le llaman. La mañana gimnasio, en la mañana ruta, en la tarde gimnasio y en la noche pista. Entonces nos vivíamos ahí y eso es disciplina harta. Cuando llegué a Europa, pues eso digamos que me lo encontré ahí porque el ambiente era más relajado, ¿no? Pues allá entrenaban un poquito más tranquilo, ¿no? O sea, era con menos presión, más despacio. También otras cosas que influyen es entrenar a nivel del mar, es muy diferente. El físico se cansa más, hay que descansar más, entonces todo es más tranquilo por ese lado, ¿no? Me adapté muy bien, ese año gané 9 carreras y pasé a profesional. Pasé a profesional para el 2006 pasé a profesional, que corrí mi primer Giro de Italia. Sí. Primer Giro de Italia 2006. ¿En qué equipo estabas? En el Panaria Navigare se llamaba en ese año. Este es el mismo Bardiani de ahora, Bardiani CSF, que pues precisamente este año van dos bogotanos para allá, ¿no? ¿Quién es? Se llama Santiago Cruz y Martínez Reyes, que son también del Club Monserrate. Ellos llegaron ahí y ellos pasaron por el Club Monserrate y pasaron también por el Canapro, que fue el que digamos que les dio el lance para ir a Europa. Y llevan 2 años también como de juvenil en Europa y lograron pasar a profesionales. O sea, tienen también una trayectoria de juveniles que no tienen otros ciclistas, ¿sí? Entonces pueden hacer buena carrera. Ven, yo he escuchado un montón de ciclistas que han pasado por Europa y vuelven a Colombia, no se adaptan, pasan muchas cosas. ¿Cómo fue ese periodo de tiempo de 2006 a esa victoria del Giro de Italia? Y quiero pedirte un favor, es que, bueno, no sé cuántos han visto esa transmisión, esa repetición, pero a mí me encantan las victorias
cuando las hacen en la versión heroica. La heroica a mí me eriza. La perla le De llamaba. verdad es una historia muy, muy bonita. Yo creo que muy pocas victorias ha tenido el ciclismo colombiano de ese calibre. Voy a mencionar un par que todo el mundo las conoce, pero quiero que tú narres la tuya. Una fue Lucho Herrera cuando su sangre se confundía con los lunares rojos. Otra fue ver al mismo Rigoberto Urán que baja la montaña con los cambios rotos, con la bicicleta averiada, sin posibilidad de cambio ni nada, llega y se gana la etapa de Tour de Francia. Y de ese calibre fue la victoria que tuvo Miguel Ángel Rubiano en el 2012. Entonces, bueno, ahí quedan picados, pero por favor, Miguel Ángel, cuéntanos cómo fueron esos años en Europa de 2006 hasta esa victoria en el Giro de Italia, por favor. Exacto, sí, bueno, vamos a empezar en el 2005, cuando hice el año muy bueno, diletante, 9 carreras, y hay algo muy particular ahí, ¿no? Porque nosotros corríamos carreras de 150, 160 kilómetros y hacíamos promedios muy altos de diletante, ¿no? El promedio 45, así, con varias subidas y eso. Y digamos que para recorridos que hacían los profesionales en ese mismo año, digamos que el mismo recorrido, ellos marcaban menos promedio y uno decía, uff, esos manes andan menos, uno piensa, ¿no? Esos manes andan menos, uno pasa a profesional y ya se la echó. Pero no fue así. Cuando pasé a profesional, es todo ya muy técnico, ¿no? O sea, ya correr con equipos World Tour y todo es muy diferente. Y en esa época era muy así, había mucha jerarquía, ¿no? De equipos grandes. Estaba Petacchi. Bueno, yo no alcancé a correr con Cipollini, pero Cipollini me contaron que era el rey, ¿no? El rey león. Pero cuando ese man se paraba enfrente del grupo y decía, no arranca nadie más, no arrancaba nadie más. Todos tenían respeto, ¿no? Y eso también pasó cuando yo pasé a profesional. En mi equipo había uno que era el mayor, ¿no? El de más experiencia, y todo respeto a él. Entonces los jóvenes era muy difícil que sacaran un poquito la cabeza, porque los mayores pues también se aprovechaban de eso y ponían a los jóvenes un poquito a sacrificarse, a trabajar y eso. Bueno, eso, así fueron esos años, y pues siempre fue difícil ese paso a profesional, porque ya yo no quedaba ni en los 50 ni en los 30 y era duro. Pero me gané el cupo para ir al Giro de Italia y fui a correr el Giro de Italia y me hice una fuga buena también. Esa sí fue también solitario, por allá. La fuga bidón que llaman, pero pues me di ahí supieron que corrí el Giro, porque si no, no se hubieran enterado nadie. Ese fue el 2006, pero pasaron 6 años para poderme ganar una etapa del Giro de Italia. Corrí muchas clásicas, corríamos hasta 80, 90 carreras al año, días de carrera, ¿no? Pues que nosotros, por ejemplo, el Giro de Italia son 21, pero son 21 etapas, pero son 21 días de carrera. Ven, Miguel Ángel, perdón interrumpirte, pero Sí. yo soy un amante, ¿verdad? Ustedes no se imaginan cómo me gustan las clásicas. Me la paso viendo transmisiones, leyendo libros, viendo historias. Esa vaina a mí me encanta. ¿Qué clásicas corrías? ¿Cuál es la diferencia de correr una carrera de 3 semanas a correr una clásica europea? ¿Cómo es esa versión del ciclismo? Porque yo siento que acá todo el mundo sabe Giro, Vuelta, Tour, pero es que el calendario en Europa es otro rollo, y el ciclismo y la cultura del ciclismo allá es muy diferente. Cuéntanos un poco de todo eso. Sí, claro. Bueno, pues las 3 carreras de 3 semanas son siempre pues difíciles, ¿no? Porque la fatiga que uno hace, que va acumulando en la tercera semana, no es la misma de la primera, ¿no? Y solamente ahí se van dividiendo los corredores cada semana que pasa. Hay corredores que más kilómetros hacen, más esfuerzo, se van como que recuperan mejor, ¿no? Y al final, en la tercera semana, uno ve ya 30 corredores que son los que van fuerte. Y el resto, pues no, digamos que yo, por ejemplo, cuando yo corría los Giros de Italia, íbamos en equipos pequeños y a buscar fuga, pero yo me hacía un día de fuga y ya los pagaba mucho esfuerzo, y tenía que recuperar otros días pues para estar otra vez, de pronto buscar otra fuga o algo así. Esas son las carreras de 3 semanas, ¿no? Las carreras monumento, que son 7 en el mundo, son otro nivel. Son carreras de 6 horas más o menos, que es el Milán-San Remo, Lombardía, París-Roubaix, Flanders, la Lieja-Bastogne-Lieja y Amsterdam. No, son 5. 5 monumentos. 5. Son 5 monumentos. La Amstel Gold Race. Bueno, el caso es que La Amstel Gold Race es una
Una de las carreras Del- más bacanas, pero no Esa es entra World en Tour, esa es World Tour, monumentos. esa no entra en los monumentos, pero Pero World es World Tour. Es como la Strade Bianche, ¿no? Strade Bianche es una carrera que salió reciente porque esa no tiene tanta historia, tiene apenas... Yo corrí la primera. ¿En serio corriste Sí, la primera? El 2007, No. sí. Yo corrí la primera, que fue el 2007. Oiga, de verdad debo decirle que me siento afortunado, no se imaginan, de estar acá sentado con ese man. Esa carrera me encanta. Strade Bianche, sí. Bueno, esas carreras, el nivel es muy alto porque si uno gana una carrera de esas es como si se hubiera ganado un Tour, a importancia es como si se hubiera ganado un Tour de Francia o un Giro de Italia o un Mundial. Importa todo eso. Sobre todo, yo creo que la que más importa es la Milán-San Remo. Porque es No. una carrera que es abierta a todos. Mira, yo desde La afuera como espectador digo, como... Porque es que es muy curioso en términos de mercadeo y Andrés sabe harto de eso. Ese man es un mercadólogo y toda la vaina. París-Roubaix. De hecho hay un dato curioso y es que París-Roubaix reúne en un día, en un trazado de 240 kilómetros aproximadamente y más o menos como 7 horas de carrera, que es la media que están manejando ahora, 7:46 creo que hizo Van der Poel, la última que se llevó, llega a acumular la misma cantidad de espectadores en el recorrido que acumula el Tour de Francia en 21 días. Eso es un dato de mercadeo y hay que darlo para Sí. que se imaginen la magnitud, pero acá en Colombia siento que las clásicas pasan desapercibidas, porque nos falta mucha cultura de bici. Sí, pues es que el ciclismo aquí ha cambiado mucho porque las vueltas, por ejemplo, vueltas que nosotros llevamos hace unos 6, 7 años, era la Vuelta a Cundinamarca, la Vuelta a Antioquia, eran carreras de 6 días, ahora se convirtieron a carreras de 4 días. Y las clásicas se convirtieron a carreras de 3 días, que antes eran como de 4 o 5 días también. Entonces, pues es problema de que las vías, hay pocas, ¿no? Hay pocas vías para cerrar y pues... Y presupuesto también, difícil cerrar las vías porque casi todas las vías en Colombia son principales, ¿no? O sea, para hacer una carrera no tenemos muchas vías secundarias como para hacer una carrera. No, y hay un dato curioso, pero por ejemplo, la París-Roubaix lleva un trazado que se conservan los adoquines, mejor dicho, es una vaina que es cuidar su historia en Francia. Y pues se corre por vías principales, 240 kilómetros por vías que no son autopistas, pero son principales, son los caminos, pero paralelo no colapsan la movilidad ni nada. Pero en cambio acá, si hacen una carrera Bogotá-Tunja, que por ejemplo, creo que es como la primera carrera que está en los registros de historia de Colombia, la doble a Tunja. Esa fue la primera carrera de ciclismo que se celebró acá en Colombia según registros de historia. Pero si usted hace la doble a Tunja, pues deja a la gente sin irse para la costa, sin irse para Boyacá, incomunicado los departamentos, es muy difícil. Sí, es muy difícil. Y también la cultura, ¿no? De los transeúntes, porque en Europa normalmente hay leyes de tránsito pues para unas carreras, ¿no? Por ejemplo, se sabe que cuando pasa un carro que tiene un aviso arriba, dice inicia carrera ciclística, a partir de ahí todos los carros se orillan y no tienen que cerrar vías. Allá la mayoría de carreras no cierran vías porque pasa ese carro y ya saben que no hay nadie durante el recorrido hasta que pase el último carro que diga final de carrera ciclística. Entonces pues ya lo saben y si ven pasar ese carro y ya ven pasar los ciclistas, los motos y... Señor Pool, quiero vivir ese sueño. Eso deberían implementarlo acá. Sí. Ven, Miguel Ángel, volviendo al tema, para no irnos por los costados, por las vías secundarias y todas esas cosas. Estábamos hablando de la experiencia en Europa, cómo era el tránsito hacia esa victoria. ¿Tú qué dices? Le contaba a toda esta gente, es que de verdad, mire, Miguel Ángel, yo he visto esas carreras y yo me emociono, de verdad, me conmueve ver esa forma y tenerlos acá al lado y pedirle esto que le voy a decir, de verdad, es un sueño para mí. Porque no me cuenta cómo fue ganar esa etapa del Giro de Italia, cómo fue toda esa etapa y cómo fue esa victoria. Bueno, digamos que íbamos ahí cuando estaba contando la historia de esos 6 años que pasaron. Yo corrí en varios equipos no solamente italianos, sino de otros países de Europa, pero me hice muy fuerte en el calendario italiano, clásicas. No son las Monumento y eso, pero sí son muchas clásicas que se corren como tipo la Trevale Varesine, la Matteotti, el Agostoni, bueno, son
una infinidad de clásicas que son difíciles. Con las clásicas de Italia son particulares porque hacen siempre subidas no tan difíciles, o sea, no tan duras, no tan largas, pero varias veces, 6, 7 veces, o un circuito grande 6, 7 veces, y pues son tipo así. Y así pues digamos que todos esos años me hice especialista en eso prácticamente, porque ya estaba siempre entre los primeros. Cuando empezamos este Giro de Italia, la verdad no estaba muy bien. Empezó el Giro de Italia, ya empezó en Copenhague. De confianza no tenía nada porque antes de la carrera había estado enfermo y me sentía así como muy mal. Inclusive allá en Copenhague me lancé en una fuguita por allá porque tenía miedo del frío y eso, de estar en el grupo. Porque es muy difícil también cuando uno no se tiene confianza y hace frío, estar en el grupo. Pueden haber caídas y si uno no está bien ubicado, ahí se puede acabar la carrera o pueden haber cortes que uno... Entonces, así empezó mi Giro. Cuando ya volvimos a Italia, pues yo sabía de esta etapa, ¿no? De esa etapa, la etapa sexta que íbamos a pasar. Era una etapa un poco inédita porque sobre la carta no parecía tan difícil, pero sí sumó harta altimetría. Yo conocía un poco las carreteras porque en esa zona había vivido y pues dije, no, esa es mi etapa, y a pesar de que había sufrido todos esos primeros 5 días de carrera, busqué la fuga y se me dio la fuga, y durante la fuga encontré las fuerzas, ¿sí? Haga de cuenta, el ciclismo es así, es día a día, porque uno no sabe, hay veces uno se siente bien y arranca con toda la positiva y todo, que es muy fuerte, que con toda la confianza, pero llega un momento en que no tiene uno, se siente impotente o algo pasa y pierde las fuerzas. Pero pasa también lo contrario, uno puede estar muy mal, pero de un momento a otro se desbloqueó y ¿qué pasó? Ya no. Entonces ese día pues pasó así, se fue la fuga, éramos 14 ciclistas, nos persiguieron un ratico ahí, que el grupo nos estuvo muy cerca, pero pues 14 impulsamos bien esa fuga hasta cuando empezaron las subidas y ya yo me sentía muy bien en la subida. ¿En qué punto se va la fuga? ¿En el plano, en el falso plano? ¿Cómo era el terreno donde arranca la fuga? Y tú dentro del lote, ¿cómo dices? Hay que salirles. Bueno, cuando son días así de fuga en una carrera como el Giro, que se sabe que no va a controlar nadie, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando es una llegada plana, el equipo de los velocistas va a controlar. Y se va en la fuga y normalmente esas fugas salen de pocos corredores, 5, 6, o así salgan muchos corredores. Les dan 2 minuticos. Dan 2 minuticos y después los alcanzan porque tienen un equipo muy fuerte que aprieta y como el terreno es plano, pues van a rodar más fuerte que la fuga. Pero cuando los terrenos son un poquito difíciles o que no hay un candidato para disputar o que al final no hay subida, no termina subiendo, pues no hay equipos que vayan a controlar mucho. Entonces ahí uno sabe que es el día que se puede dar la fuga. Ese día era así, entonces pues arrancar, ¿no? Desde el principio estar siempre en los cortes, ¿no? Porque siempre arrancan y precisamente se me dio a mí en una curva y pues yo me lancé y se dio la fuga, porque no es solamente, como tú dices, voy a arrancar y entro a la fuga, no, hay que intentar muchas veces, muchas veces. Te voy a contar algo, y es que, no sé, yo creo como 2 cosas. El que se mete en la fuga, pues, tiene que tener una mentalidad de todo o nada, y tiene que abrirse espacio, porque a veces tener más de 150 personas en una carretera haciendo el tapón, y tú, si no estás bien ubicado, es muy difícil saltar cuando ves que va la fuga. Entonces se tiene que ser muy hábil, toca abrirse espacio, todo el rollo. Es un cuento, no es que sea solo color de rosa, es como, la fuga, se fue a la fuga y ya. Sí. ¿Dónde estabas cuando saliste a la fuga? ¿A Pues quién viste que dijiste, no, acá ni por el chiras, acá me agarro? No, la verdad no miré corredores, sino que siempre que se veía que era la oportunidad para arrancar, pues ahí entraba. Todo el tiempo adelante. Claro, Miguel ya tenía marcada esa etapa, sí. Entonces estaba ubicado siempre adelante. Sí, pues sale uno como tú dices, con el cuchillo entre los dientes, allá a buscar la fuga sí o sí. Y por decir, sí, uno puede ir ubicándose un poco en el grupo porque el grupo va rápido y va a llegar hasta adelante, arranca, y si se abre el hueco y se va a la fuga, bien, pero muchas veces se abre el hueco y uno está ya a tope dándole y lo alcanzan,
pues toca otra vez recuperar un poquito y no irse tan atrás y buscar otra vez la oportunidad para arrancar. ¿Recuerdas cuántas veces se intentó la fuga antes de que se consolidara? Uy, no, pues no recuerdo cuántas veces, pero sí, muchas veces nosotros decimos, si hay que partir 1000 veces, pero se puede ir en la 1001. Entonces, pues toca estar en todas prácticamente. 20 kilómetros De Candela, sí. 20 kilómetros de Candela hasta que se fue la fuga. Y pues éramos varios, 14, inclusive en esa fuga, y venía Pablo Lastras. Pablo Lastras, que ese man nunca perdía una etapa cuando iba en fuga, nunca. Y yo cuando lo vi ahí en mi fuga dije, no, pues este es el man. Encontró la fiera bogotana. La fiera. No, pero ¿sabes qué le pasó? Él se cayó ese día. Se cayó y se partió la clavícula por allá en una baja. Pero, pues bueno, sí, todo se me dio para ganar. Tenías un ángel. Bueno, entonces arranca la fuga, se va la fuga buena, estás ahí metido. ¿Y cómo es ese tránsito en la fuga? Todos pasaban al relevos, guardabas, había alguien que uno decía como, no, marica, pase al frente. Estuvimos 70 kilómetros. No me mire. Estuvimos 70 kilómetros en terreno así, un poco mixto, que el grupo nos tuvo a 30 segundos, 35, 40, así todo el tiempo. O sea que todo el tiempo veníamos dándole ahí, todos juiciosos, porque cuando se saben que están ahí cerca, pues ya ni siquiera los de la fuga nos hablamos, lo hacemos. Y entonces ya cuando pasó el de la chismosa que le llamamos, sí. 2 minutos y medio, entonces ya la fuga también se relaja un poco, ¿no? Porque ya cuando... Hay un colchón de tiempo. Es que, bueno, sí. Yo no sé los que nos escuchan qué tan familiarizados están con los conceptos ciclistas, pero si hay alguien por ahí descuidado que no sabe qué es la chismosa, cuando ustedes vean en la televisión una moto que va con un tablero que le va diciendo a uno el tiempo de referencia que tiene contra los otros, esa es la chismosa que le va anunciando a uno el tiempo. Por si de pronto hay alguien que no lo sabe o acá presente, esa es la chismosa. 2 minutos y medio de colchón. 2 minutos y medio de colchón. Y entonces yo tenía unos puntos de montaña porque allá en Copenhague me dio en fuga. Pues yo ese día lo que pensaba era hacer la montaña. Dije, no, pues yo voy por la montaña. En el primer premio de montaña me lancé yo faltando como 1 kilómetro porque, pues bueno, sentí ahí que podía sacar la diferencia. Y un corredor se me vino a rueda, el Quick Step. Y no me dio ningún cambio. Y al final me sprintó ahí. No, pues me sacó la rabia ese man porque si no me ayudó para sacar el huequito, pues nos le despegamos a los de la fuga y al final, la fuga me ganó, era más rápido. Y bueno, ya entonces el resto... ¿Quién era ese man? Échelo al agua. Pues ya se me olvidó el nombre. No me acuerdo. No me acuerdo el nombre. Vamos a hacer la tarea. Vamos a buscar cuál era el nombre de ese man para buscarlo en Instagram y decirle, veo perro, ¿por qué no lo ayudó a Miguel Ángel? A ver si me acuerdo. Y entonces el resto de premios de montaña, ese día tenía como unos 7 premios de montaña. En el resto de premios de montaña, pues yo ya buscaba que el man estuviera así como encerradito y arrancaba, así me faltara 1,5 kilómetros o 1. Entonces yo anticipaba a los de la fuga y ya pues cuando se ve el hueco, pues ya no me perseguían y yo pasé el resto de premios de montaña, yo los pasé solo, casi siempre, y con ventaja. Entonces yo pasaba el premio de montaña y en la bajada pues ya me relajaba porque pues como era tan largo y me alcanzaban los mismos de la fuga. Entonces así fueron casi todos. Resulta que cuando faltaban como 60 kilómetros solamente quedábamos 6 corredores de los 14. Y yo sentía que ya pasaba más fuerte que los demás, porque uno cuando va girando yo ya sentía un poquito más de fuerza. Y ya llamé a Gianni Savio, que después ahora hablemos de Gianni Savio y del equipo Androni. Y le dije a Gianni, en el kilómetro 37, en el último premio de montaña, yo pienso atacar ahí. Yo voy a atacar ahí porque me siento bien y siento más fuerte que ellos. Y Gianni una vez dijo, no, tranquilo, porque tú eres muy veloz, tú puedes ganar el sprint. Sí, tú puedes pelearla con ellos, el sprint. Y en ese momento teníamos como 6 minutos de ventaja, faltando 60. ¿Qué pasó? Cuando llegamos a faltando como 40, cuando iba a empezar el premio de montaña, Gianni por el radio me dijo... Miguel, haz lo que quieras porque nos han recortado 3 minutos, llevamos 2:40 de diferencia. O sea, prácticamente era una fuga que ya iban a alcanzar. Entonces fue ahí donde yo decidí hacer lo que tenía pensado desde el kilómetro 60. ¿Por qué ahí, Miguel?
en ese premio de montaña. En ese punto de la ruta, o sea, 37 kilómetros. Ah, porque era el premio de montaña, el último premio de montaña. Y como yo estaba pasando todos, con diferencia de los demás. Usted estaba subiendo mejor que los demás. Sí. Y tenía esa confianza, ¿no? Porque yo decía, yo les arranco y me les saco. Pero ni siquiera esperó que avanzaran 3 kilómetros, sino en la pata de la subida. No, sí esperé un poco porque en ese premio de montaña, precisamente Mallory, que fue el que cogió la camiseta del líder ese día, Crono. se animó. Dijo, no, vamos a darle a tope porque me conviene, ¿no? Y él me dijo a mí. Y él hace un acelerón y lo hizo fuerte. ¿A cuánto? No, pues que era una subida muy dura. Esa subida tenía 2 kilómetros, pero esa subida tenía por ahí un promedio del 12% promedio. Y tenía unos... El acelerón duro del man, más o menos, que tú digas como... Es que él sí hizo a la pata de la subida, él cogió y aceleró, porque él aceleró ahí a ver si rompía la cosa. Pero no, yo pues me fui con él, pero no logramos hacer el hueco, porque él esperaba irse conmigo y ya los dos, yo ganaba la etapa y él cogía el liderato, porque pues ya es un acuerdo así que se hace. Pero resulta que el man le hizo el arranque, pero no le dio, no soltó a los demás. Entonces, pues ya cuando se aflojaron un poquito, ahí fue cuando yo arranqué y ya me fui solo. Tal vez no sé si ellos pensaron, no, este nos espera otra vez, pero yo ya no los esperé. No, pero tremenda lectura porque Miguel aprovecha el desgaste que hace Mallory y ahí es cuando ataca, ¿no? Sí, prácticamente así. Y además era una subida que yo conocía muy bien. Una subida que tal vez él no conocía y era muy dura. Y era una recta así. Haz de cuenta que yo viví en ese pueblo, Montegranaro, y esa subida tenía 2 kilómetros derecha. Pero el resto de subidas tenían 6 kilómetros. O sea, las otras subidas que tenía para llegar a ese pueblo, que tenían curvas y eso. Entonces, pero esa como era derecha por otro lado, era una subida que yo conocí, que hice una vez, como de 2 o 3 años que viví en ese pueblo, porque la hice fue porque me equivoqué. Da igual, es algo muy curioso de esa etapa, pero es que esa etapa tuvo un trazado raro, no era como el trazado convencional, los que han visto como la historia, tenía recovecos, marica. Es como si usted dice, vamos a llegar a La Calera, pero por el codito, para los que viven en Bogotá. Los que no viven en Bogotá, pues busquen en Maps. No, mentiras. Pero sí, es una carrera rebuscada en el trazado, marica, y nadie la conocía, era sorpresa para todo el mundo ahí, y entonces, venga, qué suerte la suya, todo se le dio, se cae este man, trazado sorpresa, la rectica que preciso hizo porque un día se perdió. Sí. No le puedo creer. Sí, claro, no, esa era una subida muy dura, de verdad muy dura. Y pues bueno, ahí se hizo la diferencia y ya la bajada pues también la hice muy rápido. Cuando caía la pata de la bajada, que es una bajada de 6 kilómetros, tenía 45 segundos de ventaja. Ahí faltaban como 30 para meta. Y pues ahí nos fuimos. Y bueno, Miguel Ángel pedalea solo, llega a la meta y de verdad, si usted no ha visto la victoria de este man, porque eso está en YouTube, búsquela y véala. Man llega en los últimos 30 kilómetros solo, le saca 1 minuto a los que venían persiguiéndolo de la fuga. Y ese día, la camiseta que ven por allá, de hecho, Mateo, si tiene la cámara por ahí, yo creo que esa va a ser la portada de este podcast. Esa fue la camiseta que se puso ese día Miguel Ángel, ¿cierto? Sí. La camiseta del premio de montaña del Giro de Italia. Ah, imagínese ese honor. La camiseta de la montaña de una World Tour. ¿Sabes qué fue lo más emocionante de ese día? Que al kilómetro, cuando faltaban 10 kilómetros a meta, yo era líder de la carrera y hubiera sido la primera rosada de Colombia. Y eso a mí sí me tenía... ¿Cuánto tiempo iba sacándole al líder? Como minuto 40, creo. Minuto 15, me parece. Bueno. ¿Por cuánto se nos escapó la maglia rosa? La maglia rosa se me escapó como por 20 segundos. Porque faltando 10 kilómetros, los últimos 10 kilómetros, no era tanto a favor mío porque era al lado del mar y hacía mucho viento y todo plano. Entonces los 3 que quedaron persiguiendo en la fuga, pues ya me recortaron ahí esos segunditos que hubieran podido haber hecho la diferencia. Pero
pensar en uno ser malla rosa, eso me borró, digamos que de disfrutarme la victoria, ¿no? Porque sí, hasta la meta tope y yo alcé las manos pues ya casi cuando estaba pasando la meta, porque pues uno, hasta no pasar la meta, uno no puede, digamos que, hacerse ideas de otras cosas, ¿no? Entonces, y pues yo tal vez sabía que no era tan fácil de ganar la camiseta rosada, pero uno puede pensar, no, atrás se cuidan, pueden perder un poquito de tiempo, una caída, no sé. Y se le dan a uno las cosas. Otro que se rompa la Claro, clavícula, otro que se aquí fue rompa la madre. clavícula, pero que se dé todo. Oiga, digamos, a mí me encanta la forma y el estilo de correr de Wout van Aert, de Van der Poel, de Pidcock, que van al límite. Es una chimba verlos correr, ¿no? Sí, claro, es que ellos digamos que han cambiado un poco como el estilo de tantas cosas que uno pensaba, ¿no? Porque uno en esos años decía, no, el ciclocross, solamente el ciclocross para la época de invierno y ya, pero la temporada, pero ellos cambiaron todo porque han ganado todo prácticamente, ¿no? Van a ver Otro que anda con el cuchillo entre los dientes, literal, para cada sprint, es este man que tiene al lado. Desde otro lado del ring, pero en la carretera, dándose, mejor dicho, los sprints en cada martes, jueves de vuelta a la sabana, cuánta salida amateur. Y verdad, para mí es una vaina bonita montar bicicleta con este man cuando hacemos vuelta a la sabana, porque hay un sprint que es el de Briseño. Y sale o a lanzar y entra entre los primeros, o sale por el sprint. Y para mí es un espectáculo verte sprintar, Andrés. Yo, de verdad, primero, ¿cuál es la anécdota que más te ha marcado en el ciclismo? ¿Y qué sientes qué sentías cuando armábamos ese tren, el Sweden Team, el Z-Tren? ¿Y qué sientes cuando sales con los amateur, sprintas? ¿Cómo vives el ciclismo desde tu ser y tu forma de vida? ¿Cómo te llevó la vida? Pues yo creo que al uno ser amateur, el componente de comunidad, de amistad es mucho más importante, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones uno tiene que hacer 2 horas y las puede hacer saliendo a las 7 de la mañana, pero prefiere madrugar 5, 4 y media por estar con los amigos, por verse con el convito y por darse esa leña, pues la de siempre con los amigos, ¿no? Con ese versus o con ese rival que uno tiene ahí, el de siempre que quiere ganarle en Strava. Esa es como la motivación diaria. ¿Cuál es la anécdota que más recuerdas, para bien, para mal, lo que sea, que tú digas como, eso, ahí mejor dicho, se me borró el mundo? Era mi carrera, era mi momento. Ahorita que tenemos aquí a Miguel, recuerdo mucho un Criterium que fue el 2016, que compitió también Miguel. Pues primero que todo, ver a un tipo que se había ganado una etapa del Giro de Italia, bajarse a una bicicleta de piñón fijo y dar cátedra como la dio Miguel ese día, fue como, o sea, de otro nivel, ¿no? En ese Criterium hicimos fuga desde la etapa 1, salida así a los ciclocross, enchoclados y sprintando, nos fuimos 4, hicimos todo el circuito los 4, cojo la última curva, ya sprint entre 3, soy el más pesado, seguramente el más rápido, posiblemente el más rápido, pero pues ahí sí me castigo algo que yo siempre como que he sentido que es mi ventaja o como de mis herramientas o mis armas que tengo para el sprint, y es el plato 54. Yo lo tengo hace unos 8 años y en ese momento todos los que corren Criterium saben que la recta final del Criterium de Cajicá pues va un poquito hacia arriba, ¿no? Entonces entro yo a la curva, me empiezo a parar en pedales y el instinto te hace bajar un piñón porque ya es el sprint. Entonces me paro en pedales y claro, quedo súper engranado en esa subida y me empiezan a pasar y quedé tercero en esa carrera que pues es como la de casa, ¿no? Es como la que siempre te quieres ganar porque están tus amigos y tu familia en las gradas, es como ese momento del año en el que sacas todos los patios que hiciste, todo el entrenamiento que hiciste, las madrugadas, es como ese día para ir a mostrar, oiga, mamá, papá, amigos, esto es lo que tengo pues en las piernas. Y al final pues quedo de tercero y siento que gané mucho más que habiendo quedado de primero porque
la admiración y lo que me decía la gente, oiga, qué carrera, qué espectáculo, como lo que yo sentí cuando vi a Miguel, pero lo sentían otros por mí. Eso pues para mí fue radical y me hizo cambiar incluso pues mi mentalidad del ciclismo. Al mes dije no quiero más corbata, voy a vivir del ciclismo y me lancé al vacío. ¿Qué le dirías a esa gente que te sigue, que dice, no, Andrés, yo soy uno de esos, por ejemplo, no, yo tengo que entrenar juicioso porque acá comiendo pancito de chocolate mientras Andrés baja, sube, no voy a mejorar? ¿Qué le dirían a esa gente? No, pues yo creo que cualquiera puede ser inspiración para cualquiera en cualquier momento, ¿no? Porque cuando uno sabe ponerse en los zapatos del otro, pues aprende muchas cosas, ¿no? Yo puedo que me inspire a alguien que sea un gran campeón, pero también me puede inspirar el último que llegó por el esfuerzo que hizo, o alguno que haya tenido problemas pues por no ser el mejor, por no poder ser el mejor, pero que lo haya intentado, ¿no? Yo creo que cada quien hace su esfuerzo y cada quien en su momento puede ser inspiración para los demás. Yo creo que lo más importante es uno ser auténtico, ¿no? Ser auténtico y dar siempre lo máximo, ¿no? Eso es. Para decirle a los demás, no, pues eso, ¿no? Yo creo que ese es mi mensaje, de que sean auténticos y siempre den todo, no dejen nada en la carretera, ¿no? Dejen todo. Andrés, yo usted lo quiero, lo admiro y para mí es algo que me llena cada vez que lo veo en el lote, de verdad. Si es una vuelta a la Sabana, una vuelta al Tolima, si estoy medio bien, yo solo quiero ponerle rueda para verlo adelante o al menos cogerle rueda para compartir los codazos, los leñazos con usted y usted me inspira un montón. Y sé que a mucha gente también la inspira dentro del círculo amateur bogotana. ¿Qué le diría a todos esos amigos que nos están viendo? Aparte de que dejen de comer tanto pan de chocolate. Pues primero que yo sé que estoy acá no por bueno, sino porque soy amigo de David y porque inspiro a mucha gente de alguna forma como esta. Pero pues también quiero decirles que a todos los que están acá de cierta forma me han inspirado en algún momento, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un amigo muy cercano que pues empezó con un tema de sobrepeso, igual le metía a la bici y yo decía, ay marica, le pesa, o sea, se está esforzando mucho más que yo, puede que yo madrugue y haga 3 patios, pero él en serio está dando el 200% que tiene, entonces también decirles que, como dice Miguel, todos son inspiración y así como alguien me ha dicho, oiga, cuando salimos que yo quiero, sí, cogerle rueda, que usted me explique algo, lo que sea, pues yo también aprendo de las personas que están al otro lado y también me inspiran y siento como que tengo que dar esa cuota de más por los que me están viendo y por los que de alguna forma pues quieren disputar conmigo, quieren estar también en el nivel que nosotros pues cogemos con tanto sacrificio, no porque seamos superhumanos como Miguel, sino porque en serio el tema es de sacrificio a diario. Evidentemente Miguel se sacrifica a diario y ha tenido que sacrificarse en silencio muchas veces, pero es eso, es como que todos estamos dando nuestro 110%. Les quiero dar las gracias y me siento extremadamente feliz de compartir este espacio con ustedes dos y con ustedes, los amigos que vinieron y que creen en este proyecto. Quiero que se den un fuerte aplauso para ustedes y para estas dos fieras. En verdad, gracias a todos por escucharnos, gracias Andrés, gracias Miguel Ángel. ¿Algo más que le quieran decir a las personas, alguna cuña de sus patrocinadores, de la gente que los sigue, algo que, bueno, micrófono libre? No, pues nuevamente agradecerle a David, a Edgar y a Mateo, tremendo espacio que tienen, tremendas dinámicas que tienen, seguramente van a venir invitados muy buenos para que estén muy pendientes acá del podcast de los muchachos, síganlos también en redes, sigan lo que hacen, el contenido audiovisual de ellos es una locura y nada, nos vemos en la ruta. Gracias, Andresito. Miguel Ángel, micrófono libre. Gracias. No, pues más bien como un consejo, ¿no? Pues para la gente que inicia o la gente que ya, digamos, tiene alguna trayectoria empezando a montar en bicicleta, de que
sigan a los consejos de algún entrenador, ¿no? De algún especialista, de que los pongan bien en la bicicleta, de que, sobre todo eso, ¿no? De que estén bien ubicados en su bicicleta, de que tengan algunos consejos de cómo rendir más y de cómo descansar. Bueno, en general, el ciclismo tiene una extensidad de temas pues para aprender, ¿no? Y al menos de que se dejen enseñar pues por un año o medio año pues para que aprendan a conocerse y así ya después disfrutar más de lo que son sus capacidades. ¿Alguna recomendación para que esos que están entrenando se vayan a buscarlos y encuentren lo que necesitan, el entrenador que es? Bueno, pues entrenador, yo creo que hay bastantes, ¿no? Pero cada deportista se puede, digamos que, acoplar al entrenador, ¿no? Hay, por ejemplo, yo entreno a algunos muchachos, pero algunos no me escuchan como me escuchan, digamos, diferente, ¿no? Digamos que algunos entienden más que otros, y lo mismo, no son solamente profesionales o solamente de alta competencia, sino que también amateur que escuchan más y aprenden más pero eso es como sensibilidad con su entrenador, ¿no? Entonces, que puedan encontrar a su entrenador con el que tenga sensibilidad, porque el entrenador debe ser alguien que lo escuche y que tengan como esa confianza de crecer. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Les recuerdo, la producción está a cargo de El Viejo Edgar. Lo encuentran en @SomosPR. También detrás de las fotos está Green Graphic y quien les habló el día de hoy, David Lecón. Me pueden seguir en todas las redes y a mis amigos también. También encuentran a Andrés como Andrés Gutiérrez 14. Andrés Gutiérrez 14 y a Miguel, ¿cómo lo encuentran en redes? Rubianino Miguel. Rubianino Miguel. Lo pueden buscar, lo pueden empezar a seguir y quédense conectados porque vienen más episodios. Síganos en nuestras redes, las cuales las van a encontrar en la descripción. Radio Andina Podcast. Esto fue todo el día de hoy. Los que nos están escuchando o viendo, chévere por quedarse hasta acá. Y los que estamos acá en este espacio físico, vamos a disfrutar de la comida, de una cerveza. Y si quieren hablar con estos capos, acá los tienen. Es el día. Gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio.